Desde hace más de 5 generaciones, la familia Kuhlman es la inspiración y fuerza motriz de Marlboro Tobacco, General Cigar y Macanudo, el cigarro puro número 1 entre los cigarros de alta calidad en los Estados Unidos. Orgullosos y con razón de su reputación en la industria tabaquera, los Kuhlman han autorizado la producción de este programa, de semilla a cigarro puro, para mostrarnos cómo se elabora el cigarro Macanudo, poniendo de relieve el extraordinario grado de atención que presta General Cigar en la manufactura del cigarro, de tal manera que Macanudo se está convirtiendo rápidamente en todo el mundo en el cigarro puro de primera calidad por antonomasia. Hola, bienvenidos a General Cigar. Me llamo Edgar Kuhlman, soy el presidente de la compañía. Me gustaría contarles cómo Macanudo, el cigarro puro de más alta calidad y que más se vende en los Estados Unidos, también se está haciendo famoso en el resto del mundo gracias a sus cualidades. A menudo nos preguntan cómo logramos conseguir siempre tan elevada calidad cigarro tras cigarro. En General Cigar hemos adoptado el concepto del maestro, una persona con los conocimientos y experiencia adecuados que dedica su vida a la manufactura de los cigarros Macanudo, porque son el objeto de su pasión. Por medio del maestro de cigarros controlamos la calidad del tabaco, la ligada, el añejamiento y por último la manufactura de los cigarros puros. Aquí es donde comienza todo. Estamos en un campo de tabaco Connecticut Shade. Connecticut Shade es la capa u hoja con la que se envuelven los cigarros Macanudo. Daniel Núñez, maestro tabaquero de Macanudo, les explicará todas las etapas del proceso de elaboración que entran en la elaboración de los cigarros Macanudo, de semilla a cigarro puro. Hola, me llamo Daniel Núñez y soy el maestro tabaquero de General Cigar Company. Empezamos con la semilla de una planta previamente seleccionada de entre una selección individual. Tomamos las flores y procuramos evitar los cruces o la contaminación de la semilla. Una planta produce una gran cantidad de semillas que en primer lugar se granulan junto con una mezcla de fertilizante para luego hacer pasar los gránulos por una máquina especializada de sembrar que es capaz de distribuir una sola semilla en cada recipiente de una bandeja premoldeada que contiene 84 tiestos que están llenos de un medio de cultivo. Después de sembradas las semillas se controla la temperatura y humedad. En las primeras 6 semanas de germinación y crecimiento se procede a arar el campo, escarificarlo, abonarlo con cal y otros fertilizantes y a fumigarlo, instalando también el toldo o shade, de donde toma su nombre la hoja que envuelve el cigarro o capa, Connecticut Shade, para que cuando las plantas del semillero tengan de 10 a 15 centímetros de altura se las plante al campo de cultivo. Tras el trasplante al campo de cultivo se las vigila y pasados unos días se procede a eliminar a mano las plantas muertas o débiles y poner otras en su lugar. Cuando están creciendo y a fin de facilitar su desarrollo, se ata a cada planta a un alambre aéreo que también evita que la planta sea dañada. Después de atarlas, cuando tienen poco menos de 30 días de desarrollo, tenemos que repasarlas o deshijarlas, como se llama el proceso de eliminar las terminales y axilares, es decir, las hojas inferiores y vástagos. Estas hojas se arrancan de la planta para facilitar su desarrollo durante las 2 semanas siguientes. Al cabo de 6 semanas de su trasplante al campo de cultivo, estamos listos para empezar la recolección. Ahora ya estamos listos para la recolección, porque las hojas ya han madurado. Es necesario llevarlas al campo, cosa que procedemos a hacer con sumo cuidado. Como pueden ver, durante este proceso es muy importante tener cuidado. Por ello tenemos estas máquinas especiales que parecen bicicletas y estas esteras enrolladas. Cada estera se desenrolla entre un par de filas de plantas y se extiende en el campo hasta donde se requiera.
Los recolectores se sientan en la estera y se ponen a recoger con cuidado las hojas de 2 en 2 o de 3 en 3, empleando una técnica especial de abajo para arriba. Cada grupo de 2 o 3 hojas recogidas de una sola vez se llama corte. Una planta que ha crecido bajo toldo produce entre 6 y 7 cortes. Los recolectores vuelven a visitar cada planta al cabo de una semana para recoger las siguientes 2 o 3 hojas, que representan el segundo corte. Esta operación se repite sucesivamente hasta recoger las últimas 2 o 3 hojas de la parte más alta de la planta. Las hojas de cada corte se colocan sobre la estera. A continuación se enrolla la estera y se la transporta fuera del campo para ponerlas en cestos. Esta operación se lleva a cabo con sumo cuidado para no dañar las hojas y para que no se ensucien con tierra. Los cestos se cargan en un tráiler y se llevan de inmediato a los secadores de tabaco, donde se las descarga para someterlas a la siguiente fase de elaboración. Dentro del secadero de tabaco hay equipos de trabajadores que manejan unas máquinas que en realidad son máquinas de coser especiales y que sirven para unir de 2 en 2 los tallos de las hojas recolectadas. Entonces, cada par de hojas se coloca en un cuje. El cuje es una vara de madera de 120 centímetros de largo. En cada cuje se cuelgan 22 pares de hojas. Una vez lleno el cuje, se lo amontona con otros para luego llevarlos a colgar en una de las 10 a 13 barrederas en lo alto del secadero de tabaco. Los cujes se colocan guardando una distancia de unos 15 centímetros entre sí para facilitar la circulación del aire en torno al tabaco. Solamente cuando las barrederas están llenas de cujes pasamos a la siguiente etapa, en la elaboración del cigarro puro. Entonces podemos limpiar el secadero, disponer los quemadores y estamos listos para dar comienzo al curado. El curado consiste en controlar el secado de las hojas. Durante el curado las hojas cambian de color, del verde oscuro que tenían cuando se las recogió hasta el marrón, que es el color que adquieren al cabo del curado. La primera etapa del curado suele llevar de 6 a 7 días. En este tiempo las hojas cambian de color rápidamente, adquiriendo un color amarillento primero, rojizo después y finalmente marrón claro. Debido a que son convenientes, utilizamos quemadores de propano para mantener una temperatura y humedad constantes en el secadero a lo largo de esos 7 días, comprobando las condiciones 24 horas al día. Y si Daniel dice 24 horas al día, pues son 24 horas. En el proceso de curado, Daniel y otros expertos de alto rango nunca están muy lejos de los secadores de Connecticut. En el periodo crítico no es nada raro que vayan al secadero unas 2 o 3 veces por la noche. Una vez que el tabaco ha cumplido la primera etapa del curado, que dura 7 días, está listo para lo que llamamos el curado natural, que es el secado al aire. Durante el curado natural o secado al aire, los lados y puertas del secadero del tabaco están abiertas todo el día y toda la noche. Debido a que las hojas de tabaco son higroscópicas, absorben la humedad nocturna y de madrugada. En el transcurso del día, a medida que las temperaturas suben y entra aire caliente en el secadero, la hoja va perdiendo humedad poco a poco. Para concluir el curado natural, el tabaco permanece en el secadero unas 6 semanas aproximadamente. Cumplido ese tiempo, el tabaco habrá adquirido un color marrón claro uniforme y tendrá el grado de humedad correcto. Entonces se bajan los cujes y las 44 hojas que cuelgan de cada uno se atan a mano y se guardan en cajas de cartón. Entonces se procede a embalarlo para la próxima fase, que tiene lugar en la República Dominicana. Aquí, en la República Dominicana, continuamos la elaboración del tabaco con la fermentación.
La fermentación tiene por objeto suavizar el sabor y el color del tabaco. La fermentación de las hojas se logra haciendo pilones de 1.600 a 2.000 kilos de tabaco. Los pilones se colocan en una sala y las condiciones se vigilan constantemente para mantener una temperatura de unos 26 a 27 grados centígrados y una humedad del 80%. Estas condiciones deben ser estables, ya que los cambios de temperatura o humedad pueden hacer subir o bajar la temperatura en el centro de los pilones, lo que no es nada deseable. El proceso de fermentación para el tabaco de la capa Connecticut Shade dura unas 6 semanas aproximadamente. En ese tiempo, las hojas de los pilones se cambian de sitio cada 7 días aproximadamente, para que el tabaco en el centro del pilón, que es donde más alta es la temperatura, pase al perímetro. Este cambio continuo es necesario para que la fermentación sea uniforme y para evitar que las hojas situadas en el centro del pilón se sobrecalienten y pierdan su delicado sabor. Los pilones también se separan para dar oxígeno a la hoja. En el caso de las capas de Connecticut Broadleaf, que se emplean en los cigarros macanudo maduros, la fermentación es algo diferente. El tabaco de capa Connecticut Broadleaf crece bajo pleno sol y en vista de que la hoja en sí es gruesa, pesada y tiene un elevado contenido de aceite, debe someterse a una fermentación más rigurosa y profunda. Cuando el tabaco ha fermentado bien, se embala en cajas de cartón y se almacena durante unos meses. El acondicionamiento consiste en añadir más humedad a las hojas para que sean más fáciles de manejar y no se dañen fácilmente. Durante el proceso de acondicionamiento, los tallos de las hojas se mojan con agua y a continuación se cuelgan en las ruedas de las máquinas de acondicionamiento a fin de que la distribución de humedad sea uniforme en toda la hoja. Cumplido el plazo de acondicionamiento, las hojas están listas para su clasificación conforme a color, calidad y tamaño. En primer lugar, las hojas se dividen en 3 grupos según sean de color claro, verde o marrón. Una vez clasificadas por color, se las divide según la calidad. En esta etapa los trabajadores examinan las hojas de tabaco con minuciosidad para determinar su aspecto, limpieza, falta de defectos y textura. Se procede entonces a separarlas según criterios de calidad. Por último, las hojas se dividen según su tamaño. Se miden y se colocan en una categoría dependiendo de su medida entre 24 y 54 centímetros de largo. Una vez que el tabaco se ha clasificado según color, calidad y tamaño, está listo para someterse a una especie de fermentación auxiliar. Este proceso es parecido al envejecimiento o añejamiento, pero también puede considerarse una fermentación suave. Lo importante es que se trata de un proceso efectivo para eliminar el agua que se ha añadido al tabaco antes de la clasificación de las hojas. La fermentación auxiliar reduce el contenido húmedo de las hojas antes de proceder a su almacenamiento una vez más. En la fermentación auxiliar el tabaco se dispone en cajas de madera. El proceso dura unas 6 semanas aproximadamente, periodo en el cual las hojas se sacuden una vez a la semana más o menos, tal como en la fermentación base, para proveer oxígeno a las hojas y controlar que la temperatura en el centro de las cajas no sea excesiva. Pasadas 6 semanas el tabaco está listo para el enfardado. Por entonces el tabaco por regla general tiene una humedad de 18%, y está listo para ser enfardado y almacenado durante el tiempo que sea, 8 meses para elaboración en máquina o 2 años, que es cuando está listo para hacer nuestros magníficos cigarros puros macanudo.
En la siguiente etapa tenemos fardos de tabaco y dos opciones. Si el tabaco está destinado a ser elaborado a máquina o a la elaboración de otras marcas, es posible que se utilice 8 meses después del enfardado. El tabaco que se emplea en la confección de cigarros puros Macanudo se somete a un proceso adicional. Lo primero que hacemos es despachar el tabaco a Hatfield, Massachusetts, para aprovechar el invierno. Un invierno frío, con temperaturas muy bajas, que hace que el tabaco se seque poco a poco, que es equivalente a un envejecimiento o fermentación suave, que es lo que solemos llamar el sudado invierno. El sudado de invierno es en realidad un proceso que utilizan Macanudo y General Cigar única y exclusivamente. En un principio la capa se enviaba a los Estados Unidos, porque entonces se consideraba que los almacenes allí ofrecían más seguridad que la fábrica Temple Hall de Jamaica. Sin embargo, no tardamos en caer en la cuenta de que el sudado de invierno mejora las características del tabaco, lo hace más suave y uniforme. En consecuencia, el sudado de invierno es un proceso fundamental en la elaboración de los cigarros Macanudo, al margen del alto coste que supone. Tras pasar casi un año en Massachusetts, las hojas de envolver o capa se envían de vuelta a la República Dominicana, donde se procede a la segunda fermentación. Sin embargo, como ahora el tabaco ya tiene más de un año y ya ha tenido una fermentación base y una fermentación auxiliar, es muy difícil lograr que vuelva a fermentar, a menos que se mezcle con capas de la última cosecha. Por tanto, las hojas preseleccionadas del cuarto corte para arriba, puesto que Macanudo solamente utiliza las hojas del cuarto, quinto y sexto cortes, se separan de la última cosecha y se las mezcla con las del año pasado, formando pilones una vez más. Si no se mezclaran hojas nuevas, el pilón no alcanzaría la temperatura necesaria para que se produzca la segunda fermentación. Este proceso se lleva a cabo tanto con tabaco Connecticut Shade como el Broadleaf. Esta segunda fermentación se lleva a cabo a lo largo de 6 semanas, como la primera en burros, cambiando las hojas de posición una vez a la semana. A estas alturas, las delicadas capas Connecticut Shade están casi listas para formar parte de la elaboración de los cigarros Macanudo. Cuando digo casi listas, quiero decir que después de sacar el tabaco de los burros de fermentación, ponemos el tabaco a reposar una vez más en fardos por 6 meses más. Entonces tenemos la opción, según el estado de nuestro inventario, de enviarlo de vuelta a Hatfield, Massachusetts, o dejarlo en la República Dominicana. La mayoría de las veces lo que hacemos es dividir el inventario en 2 sitios, para reducir el riesgo al mínimo. Tras tener el tabaco Macanudo enfardado 6 meses, abrimos los fardos para empezar los procesos de fabricación. En primer lugar, se procede al despalillado. Esto consiste en dividir la hoja en 2 mitades, derecha e izquierda, y separar el tallo o palillo. A estas alturas, las hojas deben someterse a una nueva selección en función de color, calidad y tamaño. En consecuencia, aproximadamente el 40% del fardo será rechazado por no cumplir los criterios de calidad y no poseer las características que debe reunir la capa de un cigarro Macanudo. Ahora tenemos que hablar de algo que tiene tanta importancia como la capa en la elaboración de capa del cigarro Macanudo. Es la mezcla obligada de tabacos que usamos para la tripa larga. Es lo que se llama empuño, que es el cuerpo y estructura del cigarro. Estos tabacos que forman el empuño también están protegidos, producidos y gestionados por una compañía de General Cigar. Por esta razón no hay otro fabricante de cigarros que se compare con General Cigar, ya que nadie más abarca el cultivo, curado, fermentación y añejamiento del tabaco como nosotros. Esto nos permite supervisar cada etapa en la elaboración del cigarro y nos brinda la oportunidad de seleccionar solamente las mejores hojas para nuestros cigarros Macanudo. Para el empuño tenemos piloto cubano,
que es de 3 clases diferentes, generalmente llamadas volado, seco y ligero. En México tenemos también otras clases, un tabaco grueso y otro ligero. Las hojas de las 5 categorías se mezclan, una por una encima de la otra, y a continuación se colocan en un barril de cedro de poco menos de 50 kilos cada uno, y se los pone en salas de añejamiento con estricto control de la humedad y temperatura, para que el aroma y sabor de cada categoría se mezcle con los demás. Al cabo de 21 días tenemos los ingredientes de la mejor calidad para hacer los cigarros Macanudo. Hojas para la capa y el capillo o capote que han pasado un proceso estricto de curación, fermentación y añejamiento, despalillado y escogida, junto con una mezcla de tabacos que han sido minuciosamente seleccionados para formar la tripa. Estos tabacos pueden pasar ya a las mesas de torcido, la sección de la fábrica donde se hacen los cigarros Macanudo. Lo primero que uno nota es que hay un supervisor por cada 6 equipos. Un equipo consta de un tripero y 2 torcedores. Así que en cada mesa hay una persona en el centro, otra a la izquierda y una tercera a la derecha. La del centro se dedica a hacer la tripa del cigarro, la estructura. Las de los lados son los torcedores que envuelven el empuño con la capa. Un cigarro premium consta de 3 partes: tripa, capillo o capote y capa. La tripa se encuentra en el centro del cigarro y consiste en una mezcla de hojas que se seleccionan especialmente según la clase de cigarro que se va a elaborar. La mezcla de hojas que forman la tripa no solamente determina el sabor del cigarro, sino también el cuerpo o fortaleza de ese cigarro. La tripa determina también sus cualidades particulares. Las hojas de la tripa se envuelven entonces con el capote, que las mantiene unidas. La tripa y capote juntos forman el empuño. Por último, el empuño se envuelve con una hoja que es la capa. La capa es de suma importancia, ya que determina el valor estético del cigarro y también influye mucho su sabor. Como Macanudo es una marca premium, solamente se usan hojas enteras en la composición de la tripa, por lo que se dice que es un cigarro de tripa larga o long filler. Los cigarros de tripa corta o short fillers son los que tienen la tripa hecha con hoja picada. Antes de acabar su tarea, los torcedores tienen que colocar la perilla en la cabeza del cigarro puro. Este complicado proceso puede llevar mucho tiempo, pero sin la perilla la capa se desenrollaría y dejaría de sujetar el empuño. La calidad y uniformidad de los cigarros Macanudo se ve reflejada visualmente en la cabeza perfectamente redondeada que presenta cada cigarro. A diferencia de un cigarro con la cabeza aplanada, un cigarro con perilla no se dobla ni rompe bajo presión. Facilita el corte de la punta, tiene más tiro y es más agradable. La perilla de Macanudo es otro distintivo de calidad y artesanía de primera categoría. En General Cigar, el supervisor vigila minuciosamente a su equipo de torcedores, asegurándose de que las hojas de la tripa estén colocadas en el orden correcto, viendo que cada hoja se coloque encima de la anterior y que las más gruesas queden en el centro del capote. La estricta supervisión de este proceso garantiza al fumador un producto que presenta buena combustibilidad con un tiro perfecto, es decir, que presenta algo de resistencia a la succión, pero no excesiva. Una vez que la tripa esté correctamente formada, se la coloca en el capote. Se aplica una pequeña cantidad de adhesivo vegetal para sujetar el empuño y se cortan los extremos con guillotina para que se pueda poner una perilla redondeada en la cabeza del cigarro.
A continuación se coloca el empuño en un molde para dar forma al cigarro. Se procede entonces a colocar los moldes en una prensa. Los supervisores vigilan el tiempo que los moldes pasan en la prensa, ya que pasados 20 minutos los torcedores se encargan de sacar los moldes de la prensa y dar media vuelta a los cigarros para ponerlos de vuelta en los moldes y someterlos a otro prensado de 20 minutos. Así se logra que cada empuño tenga la misma forma. Una vez más, un supervisor vigila 6 equipos. Cuando recibe los cigarros de cada equipo, los examina para asegurarse de que estén bien hechos. A continuación procede a atarlos con una cinta de algodón y les pone una tarjeta en la que consta su nombre y el de los operarios o bien su número. Los mazos de cigarros acabados se transportan al centro de inspección de calidad que está en el corazón de la fábrica, cerca de donde se lleva a cabo el torcido. Allí se realiza una inspección meticulosa del cigarro para ver que su calibre y longitud correspondan perfectamente a las medidas fijadas. Por otra parte, los inspectores de calidad palpan cada cigarro para ver que no tenga vacíos ni nudos, que a veces se forman durante el torcido. Cuando encuentran imperfecciones, rechazan los cigarros y se procede a informar a los supervisores y torcedores del caso. Antes de envasar los cigarros que hayan pasado la inspección de calidad, se los almacena para su añejamiento 21 días como mínimo. En este tiempo los cigarros pierden entre 3 y 4% de humedad, junto con lo que puede ser amoníaco en el tabaco. El añejamiento permite a la vez que los diversos aromas y sabores de los tabacos seleccionados, que forman parte del cigarro puro, se mezclen para formar un todo delicado y armonioso. Cuando salen de la sala de añejamiento, están listos para su envase. El envasado comprende diferentes etapas. La primera es la selección por matiz de color. Incluso después de todas las inspecciones, de todas las escogidas, hay una más. Esta vez no depende del color, sino del matiz particular, para que todos los cigarros de la caja sean iguales. Una vez divididos por matiz de color, se coloca con cuidado en cada cigarro, a la misma altura, una banda o anilla, que lo identifica antes de ponerlo en un tubo de celofán. El celofán protege no solo la capa y la calidad del producto, sino que además mantiene la humedad para que el sabor y aroma del cigarro sea consistente. A continuación se procede a colocar los cigarros en cajones que se envían a la estación de inspección para una última revisión. Allí, operarios especializados sacan los cigarros grupo por grupo de la caja y comprueban una vez más que no presentan defectos ni irregularidades. Una vez cumplidos los exigentes criterios de macanudo, se procede a colocar los cigarros en sus respectivos cajones que pasan a la próxima etapa en el proceso de envasado, la habilitación. Cada cajón lleva una serie de sellos y códigos de la mezcla de tabacos y fecha. A continuación se envían los cajones a la última etapa del envasado para envolver a máquina cada cajón con celofán para protegerlos más contra la pérdida de humedad de los cigarros. Después de envolverlos hay que fumigarlos una vez más en caso de que haya habido contaminación en el envasado. Ahora nuestros cigarros están listos para transportarlos a los centros de distribución. Ya hemos llegado al final de nuestro viaje para ver cómo se hacen los cigarros macanudo,
desde semilla hasta producto acabado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruto mi cigarro puro macanudo. En la siguiente parte del programa trataremos de 3 temas importantes: almacenamiento, venta y disfrute de cigarros premium. Vamos a indicar a grandes rasgos cuáles son las condiciones ideales de almacenamiento, sugerir ideas para la presentación y venta del cigarro, incluso recomendar cómo fumar los cigarros premium. Hay que recalcar algo de entrada. A pesar de lo evidente que es, y al contrario de lo que se suele pensar, los cigarros puros y los cigarrillos son tan diferentes como el día y la noche. No tienen punto de comparación. Al contrario de lo que pasa con los cigarrillos, los cigarros puros, que ya hemos visto en la sección del programa que trata de su elaboración, son un producto totalmente natural, que no lleva ningún aditivo químico para mejorar la consumibilidad o prolongar la durabilidad del producto. Es pues lógico que un factor fundamental a la hora de mantener la calidad de los cigarros es el almacenamiento del producto, desde que sale de la fábrica, para llegar a manos del distribuidor y posteriormente al minorista. Asimismo, a la hora de presentar y vender los cigarros al usuario final, el entorno de cata y venta es un tema importante que a veces se descuida. Los cigarros Macanudo Premium se elaboran en condiciones estrictamente controladas y, al igual que otros cigarros de calidad, requieren una temperatura y humedad constante para no perder sus cualidades en cuanto a sabor, textura y combustibilidad, factores que se controlan minuciosamente en su elaboración. Si usted piensa guardar un número elevado de cigarros en su local, lo mejor para asegurar que se conserven en perfectas condiciones es invertir en la instalación de un humidor relativamente grande en el que se puede entrar como este que vemos aquí. En este ambiente los cigarros están en condiciones prácticamente ideales, con una temperatura de 18 grados centígrados, 66 Fahrenheit, y lo más cerca posible de una humedad relativa del 70%. Para guardar cantidades menores, por ejemplo, en un local de venta al público, en un restaurante o incluso en un bar de hotel, un mueble hecho especialmente para un espacio particular y para presentar una gama de cigarros, o bien un humidor de serie, como este que hace Macanudo para restaurantes, que aparece en la intranet en clubgci.com y que puede ponerse en la barra, es posiblemente la mejor solución, teniendo en cuenta que los cigarros deben estar a la vista y disposición del cliente, y no guardados detrás de la cocina para sacarlos únicamente a solicitud del interesado. Esto nos trae al tema de la práctica etiqueta en la venta de cigarros Macanudo. Hay numerosos tamaños y tipos de diferentes cigarros en la gama que ofrece General Cigar, así que la selección es un factor de suma importancia en la cadena de distribución del fabricante al consumidor. El cartel publicitario de General Cigar, que muestra la gama completa de productos, es una herramienta de venta muy útil para presentar la gama Macanudo en locales comerciales. En efecto, considerando las presentaciones de cigarros en solamente un local independiente que vende diversas marcas, es evidente la enorme selección que se ofrece al consumidor. En la actualidad, General Cigar fabrica la marca Macanudo en 4 versiones diferentes: Café, Vintage, Robust y Maduro. La capa del cigarro puro Macanudo es Connecticut Shade. El capote proviene de San Andrés, México, y la tripa es una ligada de tabacos de la República Dominicana y de México. La gama de cigarros Macanudo Café se caracteriza por un sabor suave, añejo y bien equilibrado.
En general se distinguen tonos de cedro y notas de hierbas aromáticas con un deje cremoso en el paladar. La característica distintiva de Macanudo Vintage es la estupenda capa Connecticut Shade. De vez en cuando se da el caso de que la cosecha de las hojas de tapado Connecticut Shade son de una calidad muy elevada, con una pequeña cantidad de hojas extraordinarias. Estas hojas se reservan para su empleo en selecciones Vintage Cabinet. En consecuencia, la denominación Macanudo 1993 Vintage quiere decir que la hoja de capa, la hoja con la que se envuelve el cigarro, proviene de una cosecha extraordinaria, la del año 1993. El capote de la gama Vintage proviene de San Andrés, México, y la tripa es una ligada de hojas cultivadas en la República Dominicana y en México. Tanto el capote como las hojas que entran en la composición de la tripa se añejan durante mucho tiempo, lo que resulta en un cigarro puro que en boca es extraordinariamente suave y equilibrado. Tiene un sabor característico de almendras y es incluso más agradable gracias a la presencia de tonos ligeramente dulces. Si la gama Macanudo Vintage es más cara que otras líneas, ello se debe simplemente a que la hoja utilizada en su elaboración es de elevada calidad, se somete a un proceso de añejamiento prolongado y se fabrica en cantidades muy reducidas. La gama Macanudo Robust presenta una ligada de hojas robustas de plantas dominicanas y mexicanas para la tripa, que se envuelven en un capote de hojas de una planta sembrada y cultivada en Connecticut River Valley a partir de una semilla de habanos. Se remata con una capa oscura y muy añejada de Connecticut Shade. En cuanto a sus características básicas, el sabor del Macanudo Robust tiene unos tonos claramente dulces y un centro picante. Hacia el último tercio del cigarro hay matices de tierra y de moca. En general es un cigarro medio fuerte que no ha perdido ni suavidad ni refinamiento. El Macanudo maduro lleva una capa de Connecticut Broadleaf de aspecto muy bello, con un color oscuro y brillante. El capote está hecho con hojas de tapado Connecticut Shade y la tripa es una ligada de tabacos de la República Dominicana y de San Andrés, México. El sabor de los cigarros Macanudo maduros se puede calificar de suave, equilibrado y a la vez complejo. Se distingue una mezcla bien equilibrada de especies y pimienta con matices de fondo ligeramente dulces y tostados. El interesante regusto de chocolate añade más complejidad al sabor. A estas alturas del programa sería interesante subrayar 3 marcas internacionales que también fabrica General Cigar. Se trata de Don Sebastián, Excalibur y El Crédito. Don Sebastián se puede calificar de ser un cigarro hecho totalmente a mano, uniformemente suave y de precio accesible. Orientado a un sector de mercado de acelerado crecimiento, es fundamentalmente un cigarro de transición para el consumidor acostumbrado a productos de elaboración mecánica que busca una calidad superior a la que ofrecen los cigarros mecanizados y a los cigarros hechos a mano sin marca. Al igual que Macanudo, Don Sebastián es un cigarro puro hecho totalmente a mano en la República Dominicana con capa Connecticut Shade. El capote está hecho con tabaco Basoeki de Indonesia y la tripa proviene de la República Dominicana. Don Sebastián presenta una excelente relación calidad-precio, ya que ofrece al consumidor un cigarro uniformemente suave de elevada calidad, dominando los sabores a hierbas aromáticas y madera. El famoso maestro Francisco Estelo Padrón Hernández es el genio creador responsable de la segunda marca de General Cigar que presentamos en esta sección, Excalibur, un cigarro elaborado manualmente en Honduras. Estos cigarros presentan una capa Connecticut Shade, capote Connecticut Broadleaf y tripa ligada de hojas cultivadas en Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. Excalibur es un cigarro que destaca porque, a diferencia de otros cigarros puros típicos de Honduras, es suave y medio fuerte. Desde hace muchos años, Excalibur es muy aclamado por los conocedores gracias a un sabor equilibrado, una calidad en la que se puede confiar y una construcción superior.
El sabor intrínseco del cigarro es complejo. Si bien se observan tonos de almendras, el cigarro tiene cuerpo gracias a la tripa hondureña y nicaragüense, como también matices de especias y tierra. La hoja dominicana, por su parte, imparte suavidad, equilibrio y una textura cremosa. El envase tradicional de Excalibur, cajas de cedro español, se están volviendo a impulsar en 2002 para aumentar aún más el atractivo del producto para el consumidor internacional. A lo largo del año 2002 también se presentará una nueva marca en los mercados internacionales. El Crédito, un cigarro puro hecho totalmente a mano en la República Dominicana bajo la supervisión y dirección del famoso maestro tabaquero Ernesto Pérez Carrillo. La familia de Ernesto se dedica al negocio del tabaco desde 1907. Empezó con su abuelo en La Habana, Cuba. Ernesto aprendió el arte de hacer cigarros con su padre, que fue un destacado político y comerciante cubano. A lo largo de los años, Ernesto, que ahora vive en el exilio, ha conservado y desarrollado el patrimonio familiar, transmitiéndolo a los que trabajan con él. Hoy en día, Ernesto es uno de los maestros más respetados, apasionados y entendidos del cigarro puro. El Crédito lleva la misma ligada o mezcla de tabacos que la Gloria cubana, el cigarro que Ernesto hace en la República Dominicana, marca que no puede comercializarse fuera de los Estados Unidos. La Gloria cubana se hizo famosa de la noche a la mañana durante el auge en los Estados Unidos. Tras ser muy favorablemente acogida por cigar aficionado, es muy cotizada entre los entendidos del cigarro puro. El Crédito es un cigarro tradicional de tripa larga que se vende en dos estilos, natural y maduro. La capa de natural proviene de plantas cultivadas en Sumatra y el capote es nicaragüense. Maduro se envuelve con una hoja Connecticut Broadleaf y el capote proviene de Sumatra. En ambos casos la tripa es una ligada de tabacos dominicano y nicaragüense. Esta marca está orientada en particular al fumador experto de paladar maduro. Es de medio a fuerte, con un sabor que se puede calificar de generoso, sólido, robusto. El empleo de tabacos nicaragüenses aporta a este cigarro un equilibrio fundamental, con tonos de tierra y especias. Aunque se trata de una marca de calidad y uniformidad extraordinarias, el precio no es nada elevado y por tanto presenta una excelente relación precio-calidad, de tal modo que por fin hay una obra maestra de Ernesto a un precio asequible para fumadores de todo el mundo. El público debe tener la oportunidad de hacer su selección de cigarro puro en un entorno adecuado y contar con el grado de ayuda que requiera. Se recomienda alentar a los clientes nuevos a que examinen bien los cigarros cuando hacen su selección. Las observaciones pertinentes de terceros, como por ejemplo sabores, comentarios de prensa, origen del tabaco, incluso el tiempo que se tarda en fumar un cigarro premium, son asimismo recomendables, ya que el cliente se llevará la impresión de que usted ofrece un servicio especializado y que es un entendido en la materia. Otro sistema recomendado para introducir al público al mundo de los cigarros puros es por medio de restaurantes y clubes especializados cuya popularidad se está extendiendo en muchos países. El Club Macanudo de Nueva York constituye un buen ejemplo de un club moderno de fumadores de cigarros puros, orientado a los ejecutivos modernos para que pasen unos momentos de tranquilidad fuera de la oficina, en un entorno ideal para disfrutar del cigarro, solo o bien acompañado de una copa. En este entorno particular, humidores especialmente construidos para guardar cigarros, con temperatura y humedad controladas por separado, cubren las paredes de la sala de entrada. Los salones, por su parte, tienen en su centro el bar, que tiene de todo para satisfacer los gustos más caprichosos.
Ahora en el Club Macanudo de Nueva York pondremos de relieve ciertos puntos importantes a tener en cuenta cuando se fuma un cigarro premium. Como por ejemplo el Macanudo Café, cigarro premium que nuestro instructor, Bruce Lewis, ha seleccionado. En primer lugar, tras elegir el cigarro puro, se saca del envase, según el caso. A continuación se presiona el cigarro entre el índice y el pulgar para ver que no esté seco y no haya huecos discernibles debajo de la capa. Debe ceder un poco a la presión, pero recuperar la forma original en cuando desaparezca la presión. El aroma del cigarro no debe ser en absoluto acre ni desagradable, sino más bien invitador y fuerte o suave según la marca seleccionada. Hay una gama de cortadores de cigarros puros en el mercado, algunos guillotinas de 1 o 2 hojas, otros tipo tijera. Se recomienda escoger siempre un cortador que le guste y que sea capaz de hacer un corte limpio. Bruce ha optado por una guillotina de 2 hojas, que produce un corte muy nítido gracias a las 2 hojas, una superior y otra inferior. Con una acción firme y positiva, Bruce corta el cigarro, eliminando más de 2/3 de la perilla, dejando intacta una parte en el cuerpo del cigarro. Si se corta la perilla entera, se corre el riesgo de que la capa se empiece a desenrollar. Por el contrario, si se corta muy poco, el tirado es malo y se hace difícil fumar el cigarro puro. Para encender un cigarro puro, se recomienda no utilizar encendedores de parafina o gasolina porque pueden afectar el sabor. Es mejor utilizar una astilla de madera como estas, que deben estar bien encendidas antes de aplicarlas al cigarro, o bien, como lo hace Bruce aquí, un encendedor de butano de llama ajustable que dé una llama grande. En primer lugar, con el cigarro en la mano, se dirige el extremo de la llama al pie del cigarro para calentarlo, de una manera uniforme. Luego se pone el cigarro en la boca por el extremo cortado y se aspira con firmeza, pero sin brusquedad, a la vez que se le da vueltas para que la combustión sea uniforme. Solamente cuando el cigarro esté bien encendido se deja de aplicar la llama. Ahora uno podrá empezar a sentir el pleno sabor del tabaco a través del humo. La mayor parte de los fumadores de cigarros no aspiran el humo, sino que le dan vueltas en el paladar durante unos segundos para captar el sabor en las papilas gustativas y proceder a expulsarlo poco a poco. Fumar un cigarro premium es una vivencia única que no hay que apresurar, sino disfrutarlo al máximo. La ceniza se deja en el cigarro todo el tiempo posible, ya que contribuye a la combustión del cigarro y refresca la temperatura del humo. Una ceniza larga, que no se deshace y presenta un aspecto uniforme, es indicativa de un cigarro bien hecho. Cuando queda una buena proporción del cuerpo, después de haberse apagado recientemente el cigarro y todavía está caliente, puede volverse a encender sin ningún peligro después de descartar la ceniza. Un buen cigarro conserva una elevada proporción de su sabor característico. Por último, cuando se ha fumado la mayor parte del cigarro, hasta la altura de la anilla, es hora de descartarlo, ya que el sabor empieza a alterarse y a tornarse desagradable. Resista la tentación de apagarlo, simplemente deje que se apague solo en el cenicero, cosa que no tardará en hacer.